Descubrí estados de cuenta que mostraban que mi madre malversó $220,000 de mi herencia, pero en el funeral de mi padre, lloró diciendo que yo era ingrata y cruel. La carpeta de documentos financieros cayó de mis manos temblorosas y se estrelló contra el piso frío de la oficina de mi padre fallecido, esparciendo docenas de estados de cuenta bancarios, que revelaban una verdad tan devastadora que mi cerebro inicialmente se negó a procesar el significado imposible de esos números meticulosamente organizados en columnas que mostraban transferencias mensuales sistemáticas que totalizaban $220,000 secretamente desviados de la cuenta conjunta que mi padre había establecido específicamente para mi herencia, durante los 3 años previos a su muerte repentina, causada por complicaciones cardíacas que nadie había previsto adecuadamente. El silencio opresivo de esa oficina preservada exactamente como papá la había dejado 6 meses atrás, cuando partió inesperadamente, transformó cada una de mis respiraciones en un sonido amplificado que resonaba entre estantes llenos de libros de administración, de empresas y fotografías enmarcadas, que mostraban a nuestra familia aparentemente feliz, en momentos que ahora parecían mentiras cuidadosamente escenificadas, para ocultar sórdidos secretos financieros que mi madre Vera había mantenido ocultos durante años de convivencia familiar que yo ingenuamente creía estaba fundada en amor genuino y transparencia absoluta entre personas que compartían lazos de sangre inquebrantables. Mis 39 años de existencia, cuidadosamente construidos sobre cimientos de confianza familiar y especialmente sobre la certeza reconfortante de que mis padres eran personas fundamentalmente honestas y éticas, se derrumbaron completamente cuando me arrodillé sobre la gastada alfombra persa para recoger esos estados de cuenta bancarios comprometedores que revelaban un patrón sistemático de transferencias siempre realizadas el día 15 de cada mes durante exactamente 36 meses consecutivos antes de la muerte de papá. Cada estado de cuenta bancario que sostenía con dedos incontrolablemente temblorosos mostraba montos que variaban entre $5,000 y $8,000, siendo transferidos desde la cuenta de herencia específicamente designada para mí, a través de un testamento formal registrado en la notaría, a una cuenta corriente personal a nombre exclusivo de Vera, que ella mantenía secretamente en un banco diferente, de aquel donde nuestra familia tradicionalmente centralizaba todas las operaciones financieras relacionadas con el negocio de papá y los ahorros acumulados durante 4 décadas de arduo trabajo, construyendo el negocio familiar de distribución de equipos industriales, que prosperó consistentemente, transformando a nuestra familia de clase media modesta a financieramente establecida cómodamente. El descubrimiento de esos documentos incriminatorios no había sido planeado ni remotamente anticipado cuando entré a esa oficina silenciosa en una fría mañana de sábado, simplemente buscando la escritura actualizada de la casa de playa, que papá había prometido transferir oficialmente a mi nombre como regalo de cumpleaños unos meses antes de que su muerte repentina interrumpiera permanentemente todos los planes futuros que habíamos discutido animadamente. Durante cenas familiares semanales donde él parecía saludable y vigoroso a pesar de sus 68 años, demostrando energía impresionante cuando hablaba entusiastamente sobre proyectos de expansión del negocio, y especialmente sobre asegurar que tanto Patricia como yo estuviéramos financieramente protegidas a través de herencias sustanciales que nos permitirían vivir cómodamente independientemente de circunstancias futuras impredecibles. Papá siempre había sido un hombre meticulosamente organizado, que mantenía todos los documentos importantes sistemáticamente archivados en carpetas de colores identificadas con etiquetas escritas a mano, usando esa elegante y distintiva caligrafía que había desarrollado durante décadas, administrando negocios complejos que requerían atención obsesiva a los detalles financieros y especialmente a la documentación precisa de cada transacción comercial, conducida a través del negocio familiar que había construido literalmente desde cero, transformando un modesto préstamo bancario en una empresa próspera que empleaba a más de 50 empleados dedicados. Cuando finalmente localicé la carpeta azul claro identificada con una etiqueta cuidadosamente escrita, donde papá había anotado «Herencia de Carolina», documentos oficiales, mi corazón latía a un ritmo acelerado de expectativa inocente, sobre finalmente resolver asuntos burocráticos pendientes relacionados con la escritura de la casa de playa, sin ninguna premonición de los horrores financieros que esa carpeta contenía meticulosamente documentados a través de estados de cuenta bancarios que papá aparentemente había sistemáticamente guardado como evidencia de transferencias no autorizadas que probablemente descubrió poco antes de morir, pero no tuvo suficiente tiempo para confrontar a Vera o tomar medidas legales correctivas que protegerían mi herencia contra continuadas desviaciones fraudulentas.
La carpeta azul contenía no solo los estados de cuenta bancarios comprometedores, que mostraban transferencias sistemáticas realizadas por Vera durante 3 años consecutivos, sino también una carta manuscrita con la inconfundible caligrafía de papá fechada apenas 2 semanas antes de su muerte repentina, un documento personal devastador, donde él expresaba profunda angustia sobre haber descubierto recientemente las malversaciones que Vera había estado cometiendo secretamente contra mi herencia, y especialmente sobre no saber cómo proceder ante esa traición marital que amenazaba con destruir a nuestra familia a través de conflictos legales inevitables si decidía confrontar públicamente los crímenes financieros que su esposa de 42 años de matrimonio había perpetrado deliberadamente contra su propia hija. La carta manuscrita que mi padre dejó era un documento tan emocionalmente cargado y psicológicamente perturbador que necesité leerla 3 veces consecutivas antes de poder procesar mínimamente las implicaciones devastadoras de lo que había descubierto, y especialmente el dilema moral imposible en el que se encontró durante las últimas semanas de su vida al darse cuenta de que su esposa estaba sistemáticamente robando recursos financieros específicamente destinados a garantizar mi futuro confortable. Mi querida Carolina, comenzaba la carta con esa formalidad afectuosa característica del estilo comunicativo de papá. Si estás leyendo estas palabras, significa que partí antes de lograr resolver personalmente una situación extremadamente delicada y dolorosa que descubrí recientemente y que me mantiene despierto durante las madrugadas intentando desesperadamente encontrar una solución que te proteja sin destruir completamente a nuestra familia a través de escándalos públicos devastadores. Las siguientes palabras revelaban cómo papá había descubierto accidentalmente las desviaciones financieras mientras revisaba estados de cuenta bancarios durante la preparación de documentación anual de impuestos sobre la renta, notando discrepancias sustanciales entre los montos que había depositado mensualmente en la cuenta de herencia designada para mí y los saldos actuales que eran significativamente menores de lo que deberían ser matemáticamente considerando los depósitos regulares realizados durante 3 años, sin ningún retiro autorizado por mí o por él mismo. Confronté discretamente a tu madre sobre estas discrepancias financieras, esperando que hubiera una explicación razonable relacionada con comisiones bancarias inesperadas o errores contables que pudieran corregirse fácilmente. A través de comunicación con el banco, continuaba la carta, revelando la trágica ingenuidad de papá sobre la profundidad de la traición que Vera había perpetrado sistemáticamente. Pero cuando presenté los estados de cuenta bancarios mostrando transferencias no autorizadas, ella inicialmente intentó negar cualquier conocimiento sobre estas transacciones. Luego afirmó que eran préstamos temporales necesarios para cubrir gastos de emergencia relacionados con renovaciones residenciales de las que no quería preocuparme durante un periodo estresante de expansión del negocio. Y finalmente, cuando fue confrontada con evidencia irrefutable de transferencias sistemáticas realizadas consistentemente durante 36 meses consecutivos, admitió fríamente que había tomado ese dinero porque creía que tú no necesitabas una herencia tan sustancial, considerando que ya tenías una carrera estable como arquitecta, y que ella misma merecía compensación financiera adicional por los sacrificios que había hecho durante décadas como esposa dedicada soportando las largas horas que yo pasaba trabajando para construir el negocio familiar, en lugar de dedicar más tiempo a sus necesidades emocionales. La justificación grotesca que Vera presentó a papá para racionalizar sus crímenes financieros contra mi herencia revelaba una profundidad perturbadora de resentimiento acumulado, y especialmente distorsión psicológica, que le permitía simultáneamente robar sistemáticamente a su propia hija, mientras mantenía una fachada pública de madre amorosa y devota durante cenas familiares semanales, donde sonreía calurosamente y hacía preguntas interesadas sobre mis proyectos arquitectónicos y vida personal, como si genuinamente se preocupara por mi bienestar, en lugar de secretamente sabotear mi futuro financiero, a través de malversaciones metódicamente ejecutadas. Durante años de actividad criminal planificada. Carolina, mi amada hija, escribo esta carta porque necesito que conozcas la verdad sobre lo que tu madre hizo, en caso de que algo me suceda antes de que pueda resolver esta situación legalmente, y especialmente recuperar los $220,000 que desvió de tu herencia durante los últimos 3 años. Había escrito papá con una caligrafía que se volvía progresivamente más irregular. A medida que la carta avanzaba, revelando creciente agitación emocional mientras documentaba esa traición marital devastadora.
Guardé todos los estados de cuenta bancarios como evidencia de las transferencias fraudulentas y pretendo consultar a un abogado especializado en derecho familiar la próxima semana para entender qué opciones legales existen para recuperar tus recursos financieros sin necesariamente destruir públicamente a nuestra familia. A través de una demanda criminal contra tu propia madre, que inevitablemente causaría un escándalo social sustancial y especialmente sufrimiento emocional para ti y tu hermana Patricia, que no merecen ser arrastradas a través de conflictos familiares tan sórdidos y públicamente humillantes. La carta terminaba con palabras que ahora asumían una cualidad profética devastadora, considerando que papá murió apenas 11 días después de escribir ese documento angustiado. Sin haber conseguido tiempo suficiente para consultar a un abogado o tomar medidas legales que protegerían mi herencia contra la continuación de las desviaciones fraudulentas perpetradas por Vera. Te prometo que corregiré esta situación y aseguraré que recibas íntegramente la herencia por la que trabajé durante décadas, específicamente destinada a proporcionarte seguridad financiera que te permita perseguir tus sueños profesionales sin preocupaciones materiales, que pudieran limitar tus elecciones de vida. Había escrito con trágico optimismo sobre un futuro que nunca tendría la oportunidad de realizar. Si por alguna razón terrible no puedo resolver esto personalmente antes de partir, confío en que usarás esta evidencia documental para buscar la justicia legal apropiada y especialmente para proteger a Patricia contra posibles manipulaciones financieras similares que tu madre podría perpetrar contra ella también. Considerando el patrón de comportamiento criminal que demostró al robarte sistemáticamente durante 3 años consecutivos, sin mostrar ningún remordimiento genuino cuando fue confrontada sobre sus acciones deliberadas. La firma de papá al final de la carta estaba acompañada por una fecha que me hizo estremecer involuntariamente cuando noté su proximidad temporal al día de su muerte repentina. Había escrito ese documento apenas 11 días antes de que su corazón se detuviera. Permanentemente durante un sueño pacífico en una madrugada fría que transformó completamente nuestras vidas a través de una pérdida que yo todavía estaba procesando emocionalmente 6 meses después, incluso mientras ahora descubría que mi duelo por la muerte de papá necesitaba ser reprocesado, incluyendo la creciente ira sobre él, habiendo partido antes de lograr proteger mi herencia contra los continuos crímenes financieros de Vera. Sentada en esa oficina silenciosa sosteniendo simultáneamente la carta manuscrita de papá y los estados de cuenta bancarios que meticulosamente documentaban los crímenes financieros de Vera durante 36 meses consecutivos, sentí como si estuviera experimentando múltiples capas de duelo simultáneo. Duelo renovado por la muerte prematura de papá que me privó no solo de su presencia física amorosa, sino también de su protección activa contra las depredaciones financieras maternas. Duelo por la pérdida de la imagen que mantenía sobre Vera, como una madre fundamentalmente decente, que ocasionalmente cometía errores de juicio, pero esencialmente me amaba genuinamente. Y especialmente duelo por la ingenuidad que me había permitido continuar confiando ciegamente en Vera durante los 6 meses desde la muerte de papá, sin remotamente sospechar que había estado sistemáticamente robándome. Durante años, mientras mantenía una fachada elaborada de madre preocupada, consolando a una hija afligida a través de un proceso de duelo compartido, que ahora se revelaba ser completamente fraudulento, considerando que ella estaba secretamente aliviada por la muerte de papá, porque eliminaba al único testigo y potencial obstáculo para sus continuadas malversaciones. La magnitud de la traición materna que esos documentos revelaban era tan psicológicamente devastadora, que mi cerebro osciló repetidamente entre aceptación conmocionada de la realidad innegable, demostrada a través de evidencia bancaria irrefutable, y negación desesperada, que insistía en que debía haber una explicación alternativa razonable, que preservaría algún vestigio de la relación materna que creí haber poseído durante 39 años de existencia compartida. El recuerdo que involuntariamente emergió de mi conciencia traumatizada mientras sostenía esos documentos incriminatorios era del funeral de papá 6 meses antes. Una ceremonia elaborada celebrada en una capilla repleta con cientos de personas genuinamente lamentando la pérdida de un hombre respetado por su integridad empresarial, y especialmente por su bondad personal consistentemente demostrada a través de décadas de relaciones profesionales y personales, caracterizadas por honestidad absoluta y generosidad genuina. Durante ese funeral devastador donde había llorado, incontrolablemente por la pérdida irreparable del padre que siempre había sido mi refugio emocional seguro, y mi ejemplo inspirador de cómo vivir una vida ética y significativa, Vera se había acercado a mí al final de la ceremonia cuando la mayoría de los presentes ya habían partido,
dejando solo a la familia cercana y amigos íntimos reunidos en pequeños grupos procesando colectivamente la pérdida a través de abrazos silenciosos y lágrimas compartidas. Yo estaba sentada sola en un banco de la capilla tratando de reunir suficiente fuerza emocional para enfrentar la recepción posterior al funeral planeada en la casa familiar, cuando Vera apareció a mi lado con una expresión facial que combinaba aparente tristeza con algo más perturbador que no pude identificar claramente en ese momento, pero ahora reconocía retrospectivamente como resentimiento mal disimulado, mezclado con culpa defensiva. Característica de personas que saben que han cometido transgresiones serias contra aquellos a quienes pretenden amar públicamente. Carolina, necesito hablar contigo sobre algo importante antes de que todos lleguen a la casa para la recepción. Había comenzado Vera con una voz cuidadosamente controlada que contrastaba extrañamente con la ocasión emocionalmente cargada del funeral que acabábamos de experimentar. Inicialmente asumí que quería discutir arreglos prácticos, relacionados con el proceso sucesorio o asuntos burocráticos sobre el negocio familiar que necesitarían ser resueltos durante los siguientes meses. Pero sus siguientes palabras revelaron una agenda completamente diferente y mucho más siniestra considerando lo que ahora sabía sobre sus crímenes financieros ocultos. Sé que tú y tu padre siempre tuvieron una relación especialmente cercana a lo largo de tu vida y que probablemente te estás sintiendo emocionalmente huérfana, ahora que él ha partido dejando un vacío imposible de llenar. Pero necesito advertirte contra cultivar resentimientos injustos contra mí, basados en percepciones distorsionadas sobre nuestro matrimonio que puedas haber desarrollado, escuchando solo su perspectiva sobre nuestras dinámicas maritales durante 42 años de vida compartida. Había hablado con un tono que combinaba advertencia velada con victimización preventiva, como si anticipara posibles acusaciones futuras, contra ella que papá podría haber mencionado antes de morir. Las palabras de Vera en el funeral ahora asumían un significado completamente siniestro a la luz de la carta de papá, revelando que él la había confrontado sobre las desviaciones financieras apenas semanas antes de su muerte. Claramente ella estaba tratando de establecer una narrativa defensiva anticipatoria que me pintaría como una hija ingrata y cruel si yo descubría las malversaciones. Y decidía confrontarla públicamente o buscar justicia legal contra los crímenes que había perpetrado sistemáticamente. Tu hermana Patricia siempre ha comprendido mejor las complejidades de los sacrificios que hice durante décadas, como esposa dedicada, soportando las largas ausencias de tu padre, mientras él construía el negocio en lugar de priorizar las necesidades emocionales de la familia, y espero que tú también puedas eventualmente desarrollar suficiente madurez para reconocer que los matrimonios largos involucran compromisos difíciles, y especialmente que las esposas merecen reconocimiento financiero apropiado por años invertidos, soportando inevitable negligencia emocional, cuando los hombres priorizan ambiciones profesionales por encima de las relaciones familiares. Había continuado Vera con argumentación grotesca que, esencialmente, racionalizaba sus robos contra mi herencia como compensación merecida por supuesto sufrimiento marital, durante un matrimonio que siempre había parecido externamente estable y mutuamente respetuoso. Así que sugiero fuertemente que evites hacer juicios apresurados o difundir narrativas distorsionadas sobre mí que podrían causar divisiones familiares innecesarias durante un periodo en que deberíamos estar uniéndonos a través del duelo compartido, en lugar de fragmentarnos a través de acusaciones infundadas, basadas en perspectivas parciales que no capturan completamente las realidades complejas de relaciones maritales a largo plazo. El cinismo absoluto de Vera, haciendo ese discurso manipulador preventivo durante el funeral de papá, mientras ella sabía perfectamente bien que había sistemáticamente robado $220,000 de mi herencia durante 3 años consecutivos, revelaba una profundidad de sociopatía que me dejó simultáneamente horrorizada y nauseabunda cuando procesé retrospectivamente esa conversación, a la luz de la evidencia documental que ahora sostenía temblorosamente. Mi respuesta confundida en el funeral había sido simplemente abrazar mecánicamente a Vera, mientras murmuraba algo vago sobre no entender completamente de qué estaba hablando, pero que obviamente no tenía intención de juzgar una relación marital de 42 años entre ella y papá, considerando que había observado externamente solo una fracción limitada de las dinámicas privadas, que formaron su vida compartida durante décadas antes de mi nacimiento, y especialmente durante periodos cuando yo estaba enfocada en construir mi propia carrera profesional y vida independiente, lejos del núcleo familiar inmediato. En ese momento, había interpretado ese extraño discurso de Vera como un producto de estrés emocional extremo, combinado con duelo procesado de maneras particulares, que a veces producen comportamientos verbales inusuales en funerales, cuando las personas están operando.
bajo tensión psicológica sustancial. Pero ahora percibía claramente que esa conversación manipuladora había sido cuidadosamente planeada como defensa preventiva, contra posibles descubrimientos futuros sobre sus crímenes financieros, que temía que papá pudiera haberme mencionado antes de morir inesperadamente antes de tomar medidas legales correctivas que protegerían mi herencia contra sus continuadas depredaciones. El recuerdo de esa conversación del funeral ahora se transformó de un momento confuso pero aparentemente bien intencionado en evidencia adicional de la manipulación psicológica sistemática que Vera había perpetrado no solo contra mis finanzas, sino también contra mi percepción emocional de ella como una madre fundamentalmente honesta, que merecía confianza absoluta, y especialmente lealtad incondicional, independientemente de cualquier conflicto familiar que pudiera surgir relacionado con asuntos de herencia o distribución de recursos después de la muerte de papá. La ira que comenzó a hervir progresivamente dentro de mi pecho, oprimido por el descubrimiento de esos documentos incriminatorios, no era simplemente sobre dinero robado, aunque $220,000 era una cantidad sustancial, representando años de arduo trabajo de papá específicamente dedicado a garantizar mi futuro financiero confortable, sino principalmente sobre la traición fundamental de la confianza materna que Vera había perpetrado sistemáticamente durante años, mientras mantenía una fachada elaborada de madre amorosa, preocupada por mi bienestar, cuando en realidad estaba activamente saboteando mi seguridad financiera futura, a través de malversaciones metódicamente ejecutadas, que aparentemente racionalizaba, a través de narrativas distorsionadas, sobre merecer compensación por supuestos sacrificios maritales, no adecuadamente reconocidos durante su matrimonio con papá. La magnitud de la hipocresía revelada a través de esa documentación bancaria era tan psicológicamente devastadora que transformó completamente mi comprensión no solo sobre quién era realmente Vera como persona, sino también sobre la naturaleza fundamental de nuestra relación materna durante 39 años que había ingenuamente interpretado como basada en amor genuino, cuando aparentemente estaba fundada, al menos parcialmente, en manipulación calculada. Y especialmente en su disposición a dañarme financieramente, cuando percibía una oportunidad lucrativa que podía explotar sin consecuencias legales inmediatas. Permanecí sentada en esa oficina silenciosa durante un tiempo indeterminado, sosteniendo los estados de cuenta bancarios y la carta manuscrita de papá, mientras trataba de procesar mentalmente las implicaciones devastadoras de lo que había descubierto, y especialmente decidir qué curso de acción tomar. Ante esa situación familiar imposible que instantáneamente transformó a Vera de una madre afligida, procesando pérdida marital en una criminal financiera que me había sistemáticamente robado durante años, mientras mi padre aún estaba vivo y especialmente durante los 6 meses desde su muerte, cuando probablemente continuó desviando recursos adicionales de la herencia, confiando en que yo permanecería ingenuamente ignorante sobre sus malversaciones hasta que fuera demasiado tarde para recuperar cantidades sustanciales que ya había gastado o transferido a cuentas offshore inaccesibles a través de procesos legales convencionales. La primera decisión obvia era confrontar directamente a Vera sobre los crímenes financieros documentados a través de esos estados de cuenta bancarios. Pero esta alternativa traía riesgos sustanciales, considerando que ya había demostrado durante el funeral una disposición a construir narrativas defensivas manipuladoras, que me pintaban como una hija cruel e ingrata, haciendo acusaciones infundadas contra una madre devota, que supuestamente sacrificó décadas de su vida soportando negligencia marital por el beneficio de la familia que ahora la traicionaba, a través de deslealtad injustificada. La alternativa de simplemente ignorar esos estados de cuenta bancarios comprometedores y pretender que nunca había descubierto las malversaciones sistemáticas perpetradas por Vera durante 36 meses consecutivos pasó brevemente por mi conciencia traumatizada como una posibilidad tentadora que permitiría preservar alguna apariencia de normalidad familiar en lugar de detonar conflictos legales devastadores que inevitablemente destruirían permanentemente cualquier vestigio restante de relación materna que aún mantenía con ella a pesar de la evidencia irrefutable sobre sus crímenes financieros deliberados contra mi herencia cuidadosamente acumulada por papá. Pero esta opción de negación conveniente duró solo unos segundos antes de ser completamente descartada por la realidad ineludible de que Vera no había simplemente cometido un error aislado de juicio o momentáneamente sucumbido a tentación financiera oportunista, sino que había metódicamente ejecutado durante 3 años enteros un esquema sistemático de desviaciones mensuales, totalizando $220,000 deliberadamente robados de la cuenta.
de herencia designada específicamente para garantizar mi futuro confortable independientemente de circunstancias impredecibles que pudieran afectar mi carrera profesional como arquitecta. La magnitud de la traición materna revelada a través de esa documentación bancaria, meticulosamente preservada por papá, trascendía meramente cuestiones financieras sobre dinero ilegalmente desviado, y entraba en territorio mucho más perturbador de manipulación psicológica consciente donde Vera había mantenido. Durante años, una fachada elaborada de madre amorosa, preocupada por mi bienestar, mientras simultáneamente saboteaba activamente mi seguridad financiera futura, a través de malversaciones que aparentemente racionalizaba, mediante narrativas distorsionadas sobre merecer compensación adicional por supuestos sacrificios maritales no adecuadamente reconocidos. El aspecto más psicológicamente devastador de ese descubrimiento en la oficina silenciosa de papá no era solo confirmar que Vera había sistemáticamente robado una cantidad sustancial específicamente destinada a proteger mi futuro financiero, sino principalmente percibir retrospectivamente cómo había manipulado hábilmente nuestras interacciones familiares durante esos 3 años de actividad criminal activa, manteniendo comportamiento público impecable como madre devota, mientras secretamente ejecutaba transferencias bancarias fraudulentas el día 15 de cada mes, con regularidad metronómica que revelaba planificación cuidadosa, en lugar de impulsos momentáneos incontrolables. Cada cena familiar semanal que habíamos compartido durante ese periodo de 36 meses, cuando Vera estaba activamente robándome, ahora se transformó retrospectivamente en una elaborada actuación teatral, donde ella sonreía calurosamente mientras preguntaba sobre mis proyectos arquitectónicos y vida personal, como si genuinamente le importaran mis éxitos profesionales, cuando en realidad estaba secretamente socavando los cimientos financieros que deberían sostener esos mismos éxitos a través de malversaciones ejecutadas con frialdad calculada, característica de criminales profesionales en lugar de madres biológicamente programadas para proteger los intereses de sus propias hijas. La carta manuscrita de papá, acompañando los estados de cuenta bancarios incriminatorios, revelaba una dimensión adicional de tragedia en esa situación imposible, al documentar en detalle su profunda angustia sobre haber descubierto las malversaciones apenas semanas antes de su muerte repentina, sin haber conseguido tiempo suficiente para implementar medidas legales correctivas que protegerían mi herencia contra la continuación de las desviaciones fraudulentas sistemáticamente perpetradas por su esposa de 42 años, a quien presumiblemente confió implícitamente durante décadas de matrimonio aparentemente estable y mutuamente respetuoso, basado en valores compartidos, de honestidad e integridad familiar. La trágica ingenuidad de papá, al confrontar discretamente a Vera sobre las discrepancias financieras, esperando encontrar una explicación razonable relacionada con errores contables fácilmente corregibles, revelaba cómo incluso personas fundamentalmente buenas y éticas pueden profundamente subestimar la capacidad de manipulación psicológica que ciertos individuos poseen para racionalizar comportamientos criminales a través de construcción de narrativas distorsionadas que transforman víctimas en villanos y perpetradores en mártires injustamente perseguidos por familiares ingratos que no reconocen adecuadamente supuestos sacrificios heroicos realizados durante décadas de convivencia compartida. Las justificaciones grotescas que Vera presentó a papá para racionalizar sus robos sistemáticos contra mi herencia incluían afirmaciones absurdas de que yo no necesitaba recursos financieros tan sustanciales. Considerando mi carrera estable como arquitecta, y especialmente afirmaciones ofensivas de que ella misma merecía compensación adicional por sacrificios maritales no reconocidos durante un matrimonio, donde papá supuestamente priorizó ambiciones empresariales por encima de sus necesidades emocionales, como si décadas de arduo trabajo construyendo un negocio familiar próspero que benefició a toda la familia constituyera negligencia marital merecedora de castigo financiero. A través de robos sistemáticos contra una hija inocente completamente ajena a resentimientos maritales acumulados. La revelación en la carta de papá sobre cómo Vera inicialmente intentó negar conocimiento de transferencias no autorizadas, antes de tácticamente cambiar a afirmaciones de préstamos temporales necesarios para cubrir gastos de emergencia, y finalmente admitir fríamente que había tomado ese dinero porque creía que merecía compensación financiera adicional. Demostraba un patrón clásico de comportamiento criminal, donde perpetradores progresivamente prueban diferentes narrativas defensivas hasta identificar qué justificación resuena más efectivamente con audiencias específicas para minimizar consecuencias legales potenciales de transgresiones deliberadamente cometidas. La promesa de papá al final de la carta sobre corregir esa situación y asegurar que yo recibiera íntegramente la herencia trabajada durante décadas, ahora asumía una cualidad profética devastadora.
Considerando que murió apenas 11 días después de escribir ese documento angustiado, sin haber conseguido tiempo suficiente para consultar a un abogado especializado o implementar medidas protectoras que prevendrían a Vera de continuar desviando recursos adicionales durante los 6 meses siguientes a su muerte, cuando probablemente intensificó las malversaciones, confiando en que yo permanecería ingenuamente ignorante sobre los crímenes financieros hasta que fuera demasiado tarde, para recuperar cantidades sustanciales ya gastadas o transferidas a cuentas secretas inaccesibles. La decisión sobre cómo proceder ante ese descubrimiento devastador involucraba complejidades emocionales y prácticas que trascendían cálculos simples sobre costos versus beneficios de diferentes cursos de acción disponibles, porque cualquier elección que hiciera inevitablemente transformaría permanentemente la naturaleza fundamental de mi relación con Vera, de una dinámica materna privada, basada en supuestos lazos de sangre inquebrantables en una confrontación legal pública caracterizada por acusaciones criminales formales y escrutinio judicial detallado sobre aspectos íntimos de nuestra historia familiar que prefería mantener confidenciales, lejos de atención pública sensacionalista. Confrontar directamente a Vera sobre los crímenes financieros documentados a través de los estados de cuenta bancarios constituía una alternativa aparentemente obvia que permitiría resolver el asunto a través de negociaciones privadas en lugar de procesos judiciales públicos. Pero esta opción traía riesgos sustanciales considerando que ya había demostrado durante el funeral de papá una disposición calculada a construir narrativas defensivas manipuladoras, que preventivamente me pintaban como una hija cruel e ingrata, haciendo acusaciones infundadas contra una madre devota, que supuestamente sacrificó décadas, soportando negligencia marital por el beneficio de la familia, que ahora la traicionaba a través de deslealtad injustificada durante un periodo vulnerable de duelo compartido. El recuerdo perturbador de la extraña conversación que Vera inició conmigo al final del funeral de papá ahora se revelaba completamente como una defensa preventiva cuidadosamente planeada contra posibles descubrimientos futuros sobre malversaciones que temía que papá pudiera haber mencionado antes de morir inesperadamente, eliminando al único testigo capaz de corroborar la extensión completa de desviaciones sistemáticas perpetradas durante 36 meses consecutivos, mientras él aún estaba vivo, y especialmente durante el periodo inmediatamente después de su muerte, cuando Vera probablemente continuó robando confiando en que la ausencia de supervisión paterna facilitaría la continuación de actividades criminales sin detección inmediata. El discurso manipulador de Vera durante el funeral, preventivamente advirtiéndome contra cultivar resentimientos injustos, basados en percepciones distorsionadas sobre su matrimonio con papá, y especialmente sugiriendo que Patricia comprendía mejor las complejidades de los sacrificios maritales, mientras yo necesitaba desarrollar suficiente madurez para reconocer que las esposas merecían reconocimiento financiero apropiado por años invertidos, soportando negligencia emocional, revelaba sofisticación psicológica impresionante en construir narrativas defensivas, que simultáneamente se victimizaban, mientras preventivamente atacaban la credibilidad de potenciales acusadores futuros a través de sugerencias veladas sobre inmadurez emocional o perspectivas distorsionadas sobre dinámicas maritales complejas. La alternativa de buscar justicia legal a través de denuncia criminal formal a las autoridades policiales constituía un curso de acción más definitivo que oficialmente establecería mi estatus como víctima de fraude familiar en lugar de participante voluntaria en esquemas financieros cuestionables, pero esta elección inevitablemente resultaría en publicidad no deseada sobre conflictos familiares íntimos y especialmente transformaría a Vera de una madre afligida, procesando pérdida marital, en una criminal buscada potencialmente, enfrentando años en prisión dependiendo de la severidad de sentencias impuestas por múltiples crímenes incluyendo malversación calificada, uso indebido de recursos fiduciarios y potencialmente falsificación de documentos bancarios. Si las investigaciones revelaban que había forjado autorizaciones fraudulentas para ejecutar transferencias no autorizadas, la posibilidad de simplemente contratar un abogado especializado en derecho de herencias para resolver el asunto a través de acción civil, buscando restitución de montos desviados sin necesariamente involucrar autoridades criminales, ofrecía un punto medio aparentemente razonable que permitiría recuperar recursos financieros robados mientras evitaba transformar el conflicto familiar en un caso criminal público. Pero esta alternativa traía riesgo sustancial de que Vera contraatacara a través de acusaciones fabricadas sobre mi supuesta participación consciente en las transferencias o alegaciones distorsionadas sobre haber recibido autorización verbal de papá para usar temporalmente recursos de la cuenta de herencia
para cubrir gastos de emergencia familiar que yo supuestamente aprobé tácitamente durante conversaciones casuales, nunca adecuadamente documentadas. El dilema moral sobre hasta qué punto tenía una obligación de proteger a Vera contra consecuencias legales merecidas por crímenes que deliberadamente cometió durante años de actividad fraudulenta sistemática versus responsabilidad de proteger mis propios intereses financieros y reputación profesional contra potenciales acusaciones futuras que podría fabricar si decidía implementar una estrategia defensiva basada en transformarse de perpetradora en víctima a través de narrativas distorsionadas. Sobre haber sido coaccionada o manipulada por terceros desconocidos, era particularmente tortuoso considerando que ella permanecía biológicamente siendo mi madre, independientemente de las transgresiones criminales que había cometido conscientemente. La pregunta sobre motivaciones subyacentes que habían llevado a Vera a elaborar y ejecutar un esquema tan sistemático de malversaciones durante 36 meses consecutivos permanecía fundamentalmente sin respuesta incluso después de leer la carta detallada de papá documentando su confrontación con ella sobre desviaciones financieras, porque las justificaciones grotescas que presentó sobre merecer compensación por sacrificios maritales no reconocidos parecían insuficientes para explicar completamente la frialdad emocional necesaria para sistemáticamente robar a la propia hija durante años, mientras mantenía una fachada elaborada de madre amorosa durante interacciones familiares semanales, que ahora se revelaban ser actuaciones teatrales cuidadosamente ensayadas. La posibilidad de que Vera estuviera experimentando algún tipo de deterioro cognitivo relacionado con el envejecimiento que comprometiera el juicio ético o la capacidad para entender completamente las implicaciones morales de sus acciones ofrecía una explicación parcialmente reconfortante, que preservaba algún vestigio de la imagen que mantenía sobre ella, como una persona fundamentalmente decente, corrompida por circunstancias patológicas, en lugar de una criminal. Conscientemente maliciosa. Pero la carta de papá describiendo una confrontación detallada, donde ella presentó justificaciones sofisticadas y tácticamente adaptables, sugería fuertemente que Vera mantenía capacidades cognitivas plenas y especialmente conciencia clara sobre la naturaleza ilegal y moralmente reprehensible de malversaciones sistemáticamente ejecutadas. El recuerdo de todas las cenas familiares semanales compartidas durante esos 36 meses cuando Vera estaba activamente robándome ahora se transformó en una fuente de náusea retrospectiva, imaginando cómo ella logró mantener compostura impecable como madre preocupada, preguntando afectuosamente sobre mis proyectos arquitectónicos y vida personal, mientras secretamente planeaba la siguiente transferencia fraudulenta programada para el día 15 del mes siguiente, con regularidad metronómica que revelaba disciplina impresionante en lugar de impulsos momentáneos incontrolables, característicos de crímenes pasionales cometidos bajo estrés emocional extremo, que potencialmente podrían mitigar culpabilidad legal. La ira que progresivamente hervía en mi pecho oprimido por el descubrimiento de esos documentos incriminatorios no era simplemente sobre montos monetarios robados, aunque $220,000 constituían una suma sustancial representando años de arduo trabajo de papá, sino principalmente sobre la traición fundamental de confianza materna, que Vera había perpetrado sistemáticamente mientras explotaba mi ingenuidad sobre presunta integridad familiar para ejecutar crímenes financieros elaborados que aparentemente racionalizaba a través de narrativas distorsionadas, transformando una víctima inocente en beneficiaria privilegiada, no merecedora de herencia tan sustancial, considerando una carrera profesional estable que hacía recursos financieros adicionales supuestamente innecesarios, según su juicio unilateral. La hipótesis de que Vera pudiera estar siendo manipulada o coaccionada por terceros desconocidos que habían identificado vulnerabilidades emocionales relacionadas con resentimientos maritales acumulados durante décadas de matrimonio y explotado esas debilidades psicológicas para convencerla de participar en un esquema fraudulento a través de promesas de compensación financiera merecida o amenazas veladas sobre consecuencias negativas. Si no cooperaba, ofrecía una alternativa marginalmente menos perturbadora que preservaba posibilidad remota de eventual reconciliación. Familiares investigaciones revelaban que había sido víctima en lugar de perpetradora voluntaria, pero incluso en este escenario más favorable permanecía el hecho de que Vera participó activamente durante 3 años en actividades criminales deliberadas contra mi herencia. La decisión de inmediatamente llamar a mi hermana Patricia e informarle sobre el descubrimiento de estados de cuenta incriminatorios y especialmente sobre la carta devastadora de papá documentando confrontación con Vera
sobre malversaciones constituía un paso necesario que permitiría evaluar si Patricia también había sido víctima de desviaciones financieras similares, considerando la advertencia explícita de papá al final de la carta alertándome para proteger a mi hermana contra posibles manipulaciones financieras futuras que Vera podría perpetrar contra ella, siguiendo el patrón de comportamiento criminal demostrado al robarme sistemáticamente durante 36 meses consecutivos sin mostrar remordimiento genuino, cuando fue directamente confrontada sobre transgresiones deliberadas. La llamada telefónica a Patricia sería particularmente difícil considerando que ella siempre había mantenido una relación aparentemente más cercana con Vera durante años recientes, y especialmente considerando el comentario manipulador que Vera hizo durante el funeral de papá sugiriendo que Patricia comprendía mejor las complejidades de los sacrificios maritales maternos, mientras yo supuestamente necesitaba desarrollar madurez emocional adicional para apreciar adecuadamente dinámicas maritales a largo plazo, caracterizadas por compromisos difíciles e inevitable negligencia emocional, cuando cónyuges priorizan ambiciones profesionales por encima de relaciones familiares, según su perspectiva distorsionada sobre el matrimonio con papá. La posibilidad perturbadora de que Patricia pudiera ya estar consciente de malversaciones cometidas por Vera y hubiera conscientemente elegido no alertarme sobre crímenes financieros perpetrados contra mi herencia constituía un escenario alternativo devastador que transformaría el descubrimiento de traición materna en revelación de conspiración familiar más amplia involucrando complicidad silenciosa, o incluso participación activa de una hermana que presumía mantenía lealtad fundamental basada en lazos de sangre compartidos, independientemente de alianzas preferenciales que mantuviera con Vera durante conflictos familiares cotidianos, sobre asuntos relativamente triviales que caracterizan dinámicas normales entre madres e hijas adultas. La necesidad urgente de consultar un abogado especializado inmediatamente antes de confrontar a Vera sobre estados de cuenta bancarios o tomar cualquier acción precipitada que pudiera comprometer potenciales procesos legales futuros era absolutamente crítica considerando la sofisticación demostrada por Vera en construir narrativas defensivas preventivas durante el funeral de papá y especialmente considerando la posibilidad de que ella ya estuviera preparando contraataques legales, anticipando eventual descubrimiento de malversaciones meticulosamente documentadas por papá durante las últimas semanas antes de su muerte repentina, que convenientemente eliminó al único testigo capaz de corroborar la extensión completa de desviaciones sistemáticas, perpetradas durante años de actividad criminal metódicamente planificada. La perspectiva de potencialmente enfrentar acusaciones criminales fabricadas por Vera si decidía implementar una estrategia defensiva basada en alegar que transferencias bancarias habían sido explícitamente autorizadas por mí a través de conversaciones privadas nunca adecuadamente documentadas, o que yo participé conscientemente en un supuesto esquema de evasión fiscal diseñado para minimizar impuestos sobre herencias a través de distribución artificial de recursos mediante múltiples cuentas bancarias controladas por diferentes miembros familiares, hacía absolutamente imperativo establecer inmediatamente, a través de documentación oficial que descubrí las malversaciones solo recientemente, mediante hallazgo accidental, mientras buscaba escritura de propiedad en la oficina preservada de papá. La complejidad emocional de simultáneamente procesar duelo renovado por la muerte prematura de papá, que me privó de su protección activa contra depredaciones financieras maternas, mientras también procesaba duelo por la pérdida de la imagen idealizada que mantenía sobre Vera como madre fundamentalmente decente. Era psicológicamente devastadora, en formas que trascendían mera tristeza sobre relaciones rotas, porque involucraba reevaluación fundamental de toda mi historia familiar durante 39 años, cuestionando la autenticidad de cada interacción materna que ingenuamente interpreté como basada en amor genuino cuando aparentemente estaba parcialmente fundada en manipulación calculada, y su disposición a dañarme financieramente cuando percibía oportunidades lucrativas explotables, sin consecuencias legales inmediatas. La necesidad de actuar rápidamente antes de que Vera descubriera que había encontrado los estados de cuenta incriminatorios y la carta de papá documentando confrontación sobre malversaciones era crítica considerando que probablemente implementaría inmediatamente estrategias defensivas, incluyendo destrucción de evidencia adicional que pudiera existir sobre la extensión completa de desviaciones financieras y especialmente iniciaría construcción de narrativas fabricadas sobre haber recibido autorizaciones verbales de papá o de mí para usar temporalmente recursos de la cuenta de herencia para cubrir gastos de emergencia familiar
que posteriormente serían restituidos a través de transferencias reversas que nunca se materializarían debido a supuestas circunstancias imprevistas, más allá de su control según una versión distorsionada de eventos que presentaría defensivamente. La llamada telefónica a Patricia fue realizada con manos temblorosas, que casi dejaron caer mi celular 2 veces antes de finalmente lograr marcar el número completo y esperar ansiosamente, mientras los timbres resonaban interminablemente sugiriendo quizás que ella no contestaría, dejándome en suspensión tortuosa sobre cuándo podría finalmente compartir el descubrimiento devastador que había transformado completamente mi comprensión sobre la naturaleza fundamental de nuestra familia, y especialmente sobre la persona que Vera realmente era detrás de la máscara. Cuidadosamente mantenida de madre devota durante décadas de convivencia, que ahora se revelaba ser una actuación teatral elaborada, diseñada para ocultar crímenes financieros sistemáticos, conscientemente perpetrados contra una hija inocente, confiando ingenuamente en presunta integridad materna. Cuando Patricia finalmente contestó después del 5º timbre prolongado, su voz tenía esa cualidad despreocupada característica de una tarde de sábado pacífica sin ninguna premonición. De las revelaciones que estaban a punto de demoler completamente su comprensión sobre dinámicas familiares durante años recientes y especialmente sobre actividades criminales secretas que Vera había metódicamente ejecutado mientras mantenía apariencias públicas. Impecables como viuda afligida procesando pérdida marital a través de duelo compartido con hijas que supuestamente amaba incondicionalmente, pero en realidad veía como recursos financieros explotables a través de malversaciones racionalizadas mediante narrativas distorsionadas sobre merecer compensación por sacrificios maritales no adecuadamente reconocidos durante un matrimonio de 42 años. Durante los siguientes 43 minutos de esa llamada telefónica emocionalmente agotadora, relaté en detalle todo lo que había descubierto en la oficina preservada de papá, incluyendo estados de cuenta bancarios, documentando transferencias sistemáticas, totalizando $220,000 desviados durante 36 meses consecutivos. Y especialmente la carta manuscrita devastadora donde papá expresaba profunda angustia sobre haber confrontado a Vera apenas semanas antes de su muerte, sin haber conseguido tiempo suficiente para implementar medidas legales correctivas que protegerían mi herencia contra continuación de desviaciones fraudulentas deliberadamente perpetradas por una esposa en quien presumiblemente confió durante décadas de matrimonio aparentemente estable, basado en valores compartidos de honestidad familiar. La reacción inicial de Patricia fue silencio absoluto tan prolongado que comencé a cuestionar si la conexión telefónica se había interrumpido accidentalmente. Pero finalmente, rompió ese silencio opresivo con palabras revelando conmoción genuina mezclada con incredulidad paralizante sobre las implicaciones devastadoras de lo que acababa de reportar, instantáneamente transformando a Vera de una madre afligida merecedora de compasión en una criminal financiera que había sistemáticamente robado a su propia hija durante años de actividad fraudulenta, metódicamente planificada, ejecutada con frialdad calculada, incompatible con amor materno genuino, que ambas presumíamos sentía incondicionalmente independientemente de resentimientos maritales acumulados durante el matrimonio con papá. Carolina, ¿estás absolutamente segura sobre la interpretación de estos estados de cuenta? Porque existe una posibilidad remota de que papá autorizara las transferencias para algún propósito legítimo, que simplemente no comunicó adecuadamente antes de morir inesperadamente. Patricia cuestionó dubitativamente, revelando reluctancia comprensible a aceptar inmediatamente acusaciones tan serias contra nuestra propia madre, sin examinar personalmente la evidencia documental que había descrito durante una llamada telefónica, caracterizada por emociones intensas que potencialmente podrían distorsionar juicios objetivos sobre interpretaciones apropiadas de transacciones financieras complejas conducidas dentro de un contexto familiar donde múltiples explicaciones alternativas podrían existir más allá de malversaciones criminales deliberadamente perpetradas. La pregunta razonable de Patricia sobre posibles explicaciones alternativas para transferencias bancarias, documentadas en los estados de cuenta que encontré, me forzó a brevemente reevaluar si estaba interpretando correctamente la evidencia disponible o si había permitido que emociones traumáticas sobre el descubrimiento repentino nublaran juicio objetivo. Pero relectura mental de la carta manuscrita de papá específicamente, documentando confrontación directa con Vera, sobre desviaciones financieras y especialmente describiendo la progresión táctica de sus justificaciones defensivas desde negación inicial hasta admisión.
Fría sobre haber tomado dinero porque creía que merecía compensación adicional, eliminó completamente cualquier duda restante sobre la naturaleza criminal de malversaciones sistemáticamente ejecutadas durante 36 meses consecutivos. Patty. La carta manuscrita de papá elimina completamente cualquier ambigüedad sobre la naturaleza de las transferencias, porque específicamente documenta haber confrontado a mamá sobre discrepancias financieras, y especialmente describe en detalle cómo ella inicialmente negó conocimiento, luego afirmó préstamos temporales, y finalmente admitió fríamente tomar dinero, porque creía que yo no necesitaba herencia tan sustancial, y que ella merecía compensación por sacrificios maritales no reconocidos. Expliqué firmemente, tratando de transmitir certeza absoluta, basada en evidencia documental irrefutable, en lugar de interpretaciones emocionalmente distorsionadas, que podrían ser legítimamente cuestionadas por observadores escépticos sobre acusaciones tan serias contra un miembro familiar cercano. El silencio que siguió a mi explicación detallada sobre la carta de papá duró aproximadamente 15 segundos, antes de que Patricia respondiera con voz progresivamente más agitada, revelando procesamiento emocional acelerado. De las implicaciones devastadoras sobre un descubrimiento que transformó completamente la naturaleza percibida de nuestro núcleo familiar durante años recientes, y especialmente sobre la extensión de manipulación psicológica que Vera había perpetrado sistemáticamente para mantener fachadas elaboradas mientras ejecutaba crímenes financieros deliberados contra una hija confiando ingenuamente en presunta integridad materna, como fundamento incuestionable de relaciones familiares caracterizadas por lazos de sangre supuestamente más fuertes que tentaciones financieras oportunistas. Carol, necesito ver personalmente estos estados de cuenta, y especialmente la carta de papá, antes de tomar cualquier posición definitiva sobre cómo proceder, porque francamente no puedo procesar completamente la magnitud de lo que me estás diciendo sobre nuestra propia madre habiendo sistemáticamente robado durante 3 años enteros, mientras mantenía apariencias como viuda afligida, consolando hijas a través de duelo compartido. Patricia articuló cuidadosamente, revelando necesidad comprensible de examinar directamente evidencia física, en lugar de confiar exclusivamente en descripciones verbales incluso de una hermana confiable, porque acusaciones tan extraordinarias sobre comportamiento criminal materno durante años de convivencia aparentemente normal requerían verificación personal meticulosa antes de implementar acciones legales irreversibles. La sugerencia de Patricia sobre examinar personalmente la documentación incriminatoria antes de decidir cursos apropiados de acción era perfectamente razonable considerando la seriedad de las acusaciones y especialmente la irreversibilidad de procesos legales potenciales que inevitablemente transformarían conflicto familiar privado en caso criminal público, sujeto a escrutinio judicial detallado, y posiblemente atención mediática sensacionalista sobre fraude familiar involucrando cantidades sustanciales malversadas a través de esquemas sistemáticos ejecutados durante años de actividad criminal metódicamente planificada por una madre contra su propia hija explotando confianza familiar presunta como vulnerabilidad psicológica fácilmente explotada sin consecuencias legales inmediatas, mientras el único testigo permanecía vivo. Acordamos que Patricia vendría inmediatamente a mi apartamento para examinar los estados de cuenta bancarios y la carta manuscrita de papá antes de que tomáramos decisiones conjuntas sobre cómo proceder ante esa situación familiar devastadora que requería coordinación cuidadosa entre ambas, para maximizar posibilidades de recuperar montos ilegalmente desviados, mientras minimizábamos riesgos de que Vera implementara estrategias defensivas basadas en narrativas fabricadas sobre supuestas autorizaciones verbales otorgadas o falsamente alegada participación, consciente a través de distorsiones deliberadas sobre conversaciones casuales, nunca adecuadamente documentadas, que podrían ser maliciosamente reinterpretadas para transformar víctimas en cómplices voluntarias, según versiones distorsionadas presentadas defensivamente, por una perpetradora enfrentando consecuencias legales potencialmente serias. Durante los 37 minutos que esperé la llegada de Patricia, permanecí sentada en el sofá de la sala sosteniendo la carpeta azul conteniendo estados de cuenta bancarios y la carta de papá, mientras trataba de prepararme mentalmente para la reacción emocional intensa que mi hermana inevitablemente experimentaría cuando examinara personalmente evidencia documental sobre malversaciones sistemáticas perpetradas por Vera durante años de actividad criminal deliberada ejecutada paralela al mantenimiento de fachadas públicas, elaboradas como madre devota, genuinamente preocupada por el bienestar de sus hijas, cuando la realidad subyacente
revelaba disposición calculada a dañar financieramente a sus propias descendientes, cuando surgían oportunidades lucrativas que eran explotables sin detección inmediata, debido a confianza familiar ingenuamente presunta. Cuando el timbre finalmente sonó anunciando la llegada de Patricia, mi corazón involuntariamente se aceleró, anticipando la confrontación emocional inminente, donde ambas procesaríamos colectivamente la magnitud de la traición materna, revelada a través de esa documentación financiera, meticulosamente preservada por papá como evidencia final de transgresiones que descubrió tardíamente, sin conseguir tiempo suficiente para corregir la situación antes de morir inesperadamente, eliminando al único testigo capaz de corroborar la extensión completa de desviaciones sistemáticas. Y especialmente la única autoridad parental que Vera aparentemente respetaba suficientemente para dudar en continuar malversaciones, si él permanecía vivo supervisando el manejo de la herencia, específicamente designada, para garantizar futuros confortables de sus hijas independientemente de circunstancias impredecibles. Patricia entró al apartamento visiblemente tensa, con una expresión facial combinando aprensión creciente sobre descubrimientos inminentes y especialmente reluctancia comprensible a confirmar acusaciones tan devastadoras contra nuestra propia madre, secretamente prefiriendo encontrar explicaciones alternativas razonables, que preservarían algún vestigio de la imagen idealizada que manteníamos sobre Vera, como persona fundamentalmente decente, que ocasionalmente cometía errores de juicio, pero esencialmente nos amaba genuinamente en lugar de una criminal conscientemente maliciosa, dispuesta a dañar sistemáticamente a sus propias hijas, a través de malversaciones racionalizadas, mediante narrativas distorsionadas. Sobre merecer compensación financiera por sacrificios maritales no adecuadamente reconocidos durante un matrimonio caracterizado externamente por aparente estabilidad. Silenciosamente, entregué la carpeta azul a Patricia, quien se sentó en el sofá junto a mí y comenzó a examinar meticulosamente estados de cuenta bancarios con dedos progresivamente temblorosos, mientras procesaba visualmente el patrón sistemático de transferencias consistentemente realizadas el día 15 de cada mes durante 36 meses. Consecutivos siempre en aproximadamente el mismo monto, variando solo ligeramente entre $5,000 y $8,000, sugiriendo planificación cuidadosa en lugar de impulsos momentáneos, y especialmente revelando disciplina impresionante en ejecutar un esquema fraudulento que requería mantener registros detallados sobre cronogramas de transferencias para evitar detección a través de movimientos excesivamente voluminosos que podrían alertar sistemas automatizados de monitoreo bancario sobre actividades potencialmente sospechosas. Observé en silencio respetuoso, mientras Patricia leía la carta manuscrita de papá, con lágrimas comenzando a progresar, streamed down her cheeks as she advanced through the emotionally charged words, documenting his anguish about discovering the embezzlements and especially the impossible moral dilemma about how to protect my inheritance without publicly destroying the family through devastating legal scandals that would inevitably cause substantial suffering for both innocent daughters undeserving of being dragged through sordid judicial conflicts about financial crimes perpetrated by their own mother, exploiting family trust as an easily manipulable psychological vulnerability to execute systematic diversions during years of methodically planned criminal activity, maintained hidden through elaborate facades of domestic normalcy. When Patricia finally finished reading Dad's letter, she remained sitting motionless, holding the document with trembling hands, while tears continued silently streaming, revealing profound emotional processing of the devastating implications about the magnitude of maternal betrayal, and especially about the simultaneous loss of paternal protection that Dad's premature death represented, leaving us vulnerable to continuation of embezzlements during 6 subsequent months, when Vera probably intensified financial diversions, trusting that absence of supervision would facilitate expanded criminal activities without significant detection risks until it was too late to recover substantial amounts already spent or transferred to secret offshore accounts inaccessible through conventional legal processes. Carol, esta carta de papá es absolutamente devastadora, no solo por lo que revela sobre los crímenes de nuestra madre, sino especialmente porque documenta su sufrimiento durante las últimas semanas de su vida, procesando solo el descubrimiento sobre malversaciones sin poder compartir. Su angustia con nosotras porque estaba desesperadamente tratando de protegernos de conflictos familiares devastadores que temía inevitablemente resultarían si decidía confrontar públicamente las transgresiones de Vera, en lugar de resolver el asunto discretamente a través de negociaciones privadas que su muerte repentina interrumpió permanentemente.
Patricia articuló con voz ahogada por emociones conflictivas sobre múltiples capas de traición y pérdidas simultáneamente reveladas a través de esa documentación financiera meticulosamente preservada como evidencia final. La observación de Patricia sobre el sufrimiento solitario de papá durante sus últimas semanas, procesando descubrimiento de malversaciones sin compartir su angustia con nosotras, agregaba una dimensión particularmente tortuosa a esa situación ya devastadora, porque revelaba cómo había sacrificado su propio bienestar emocional, tratando de protegernos del conocimiento sobre crímenes maternos, que inevitablemente destruirían completamente cualquier vestigio restante de confianza familiar, y especialmente transformarían la relación materna de una dinámica privada basada en lazos de sangre en una confrontación legal pública, caracterizada por acusaciones criminales formales procesadas a través de un sistema judicial que inevitablemente causaría publicidad no deseada sobre aspectos íntimos de nuestra historia familiar, preferable mantener confidenciales. Durante la hora siguiente, Patricia y yo discutimos exhaustivamente diferentes cursos de acción disponibles, cuidadosamente sopesando ventajas y desventajas de cada alternativa, desde confrontación privada directa con Vera hasta denuncia criminal formal a autoridades policiales, pasando por la opción intermedia de contratar un abogado especializado para resolver el asunto a través de acción civil, buscando restitución de montos desviados, sin necesariamente involucrar un proceso criminal público que transformaría conflicto familiar, en caso legal sujeto a escrutinio judicial detallado y posiblemente atención mediática sensacionalista sobre fraude familiar, involucrando cantidades sustanciales malversadas durante años de actividad sistemática deliberadamente ejecutada por una madre contra hija explotando confianza presunta como vulnerabilidad fácilmente manipulable. Patricia reveló información perturbadora que había secretamente guardado durante meses pensando que era solo preocupación exagerada, pero que ahora asumía significado completamente siniestro, considerando el descubrimiento de malversaciones documentadas en los estados de cuenta bancarios. Aproximadamente un año antes de la muerte de papá, había notado que Vera hacía comentarios extraños durante una conversación telefónica casual sobre cómo yo supuestamente no apreciaba adecuadamente sacrificios financieros que nuestros padres habían hecho durante décadas, garantizando educaciones universitarias costosas, y especialmente sobre cómo una carrera exitosa como arquitecta me convertía en beneficiaria privilegiada no necesitando herencia tan sustancial como otras personas, menos afortunadas profesionalmente, podrían merecer según su juicio distorsionado. La revelación de Patricia sobre comentarios extraños de Vera aproximadamente un año antes de la muerte de papá sugería que las malversaciones probablemente comenzaron a ser racionalizadas a través de construcción gradual de narrativas distorsionadas, transformándome de una hija merecedora de herencia cuidadosamente acumulada en una supuesta beneficiaria privilegiada, no necesitando recursos financieros adicionales debido a una carrera estable, permitiendo a Vera justificar psicológicamente a sí misma desviaciones sistemáticas como redistribución justa de recursos en lugar de robos criminales contra su propia hija, confiando ingenuamente en presunta integridad materna como fundamento incuestionable de relaciones familiares basadas en supuestos lazos de sangre inquebrantables, independientemente de tentaciones financieras oportunistas. Conjuntamente, decidimos que el curso de acción más apropiado sería consultar inmediatamente a un abogado especializado en derecho familiar y crímenes financieros antes de confrontar a Vera o tomar cualquier medida precipitada que pudiera comprometer potenciales procesos legales futuros. Considerando la sofisticación demostrada por ella en construir narrativas defensivas preventivas durante el funeral de papá, y especialmente considerando la posibilidad de que ya estuviera preparando contraataques legales, anticipando eventual descubrimiento de malversaciones meticulosamente documentadas a través de estados de cuenta bancarios preservados como evidencia por papá durante las últimas semanas antes de morir inesperadamente, eliminando al único testigo capaz de corroborar la extensión completa de desviaciones sistemáticas perpetradas durante 36 meses consecutivos. Patricia sugirió contactar al Dr. Méndez, un abogado familiar, respetado que había asistido a papá durante años con asuntos legales relacionados con el negocio familiar, y quien poseía una reputación excepcional por discreción profesional, en casos involucrando conflictos familiares delicados, requiriendo resolución a través de negociaciones privadas, en lugar de litigación pública cuando fuera posible, preservando relaciones familiares mientras protegía intereses legítimos de clientes victimizados por malversaciones u otras transgresiones financieras perpetradas por parientes cercanos, explotando confianza familiar como vulnerabilidad psicológica,
fácilmente manipulable para ejecutar esquemas fraudulentos, sin consecuencias legales inmediatas, debido a reluctancia comprensible de víctimas, a transformar conflictos privados en casos criminales públicos. Logramos programar una consulta de emergencia con el Dr. Méndez para el lunes siguiente, explicando brevemente por teléfono la naturaleza urgente de la situación, involucrando descubrimiento de malversaciones sustanciales sistemáticamente perpetradas durante 3 años por un miembro familiar contra herencia, específicamente designada a través de testamento formal, registrado en la notaría, y especialmente la necesidad crítica de orientación legal inmediata sobre cómo proteger intereses financieros legítimos, mientras minimizábamos riesgos de que la perpetradora implementara estrategias defensivas basadas en narrativas fabricadas sobre supuestas autorizaciones verbales, otorgadas o falsamente alegada participación consciente, a través de distorsiones deliberadas sobre conversaciones casuales, maliciosamente reinterpretadas. Durante el fin de semana que precedió la consulta con el Dr. Méndez, permanecí en un estado de ansiedad creciente, constantemente oscilando entre ira sobre malversaciones deliberadamente perpetradas por Vera durante años, de actividad criminal sistemática y profunda tristeza sobre pérdida irreversible de cualquier vestigio restante de relación materna, basada en confianza genuina, permanentemente transformada en una dinámica adversaria caracterizada por acusaciones legales formales, y especialmente por la necesidad de protegerme defensivamente contra potenciales contraataques a través de narrativas fabricadas, que probablemente construiría tratando de transformarse de perpetradora en víctima según patrón clásico de comportamiento criminal, donde transgresores progresivamente prueban diferentes justificaciones defensivas. Patricia llamó el domingo por la noche para informarme que había descubierto algo adicionalmente perturbador mientras revisaba cuidadosamente sus propias finanzas. Transferencias sospechosas, totalizando aproximadamente $80,000, habían sido realizadas desde la cuenta de herencia designada para ella durante el mismo periodo de 36 meses, cuando Vera desvió $220,000 de mi herencia, confirmando la advertencia de papá en la carta manuscrita sobre proteger a Patricia contra posibles manipulaciones financieras similares, y especialmente revelando que los crímenes de Vera eran incluso más extensos que inicialmente descubierto, abarcando malversaciones sistemáticas contra ambas hijas simultáneamente ejecutadas a través de un esquema fraudulento coordinado que requería mantener registros detallados sobre múltiples cuentas bancarias manipuladas en paralelo. El descubrimiento de Patricia sobre transferencias sospechosas adicionales desde su propia herencia transformó la situación de malversación individual contra mí en un esquema criminal mucho más amplio, victimizando a ambas hijas simultáneamente durante el mismo periodo de 36 meses, revelando que Vera sistemáticamente ejecutó fraude familiar coordinado, desviando un total combinado aproximado de $300,000 de nuestras herencias a través de transferencias mensuales regulares, estratégicamente distribuidas para minimizar probabilidad de detección a través de movimientos excesivamente voluminosos que podrían alertar sistemas automatizados de monitoreo bancario sobre actividades potencialmente sospechosas, requiriendo investigaciones adicionales por empleados especializados en prevención de fraude financiero. El lunes por la mañana, Patricia y yo aparecimos juntas en la oficina del Dr. Méndez, ubicada en un elegante edificio comercial en el distrito financiero, llevando la carpeta azul conteniendo estados de cuenta incriminatorios y la carta manuscrita de papá, más documentación adicional que Patricia había compilado sobre transferencias sospechosas, desde su propia herencia, descubiertas durante revisión financiera, cuidadosa conducida durante el fin de semana después de nuestra conversación inicial sobre malversaciones sistemáticamente perpetradas por Vera durante 3 años de actividad criminal metódicamente planificada, ejecutada paralela al mantenimiento de fachadas públicas elaboradas como madre devota genuinamente preocupada por el bienestar de sus hijas. El Dr. Méndez era un hombre de 57 años con cabello gris impecablemente peinado hacia atrás y ojos azules atentos, demostrando décadas de experiencia profesional manejando casos familiares complejos involucrando fraude financiero entre parientes cercanos, requiriendo balance delicado entre proteger intereses legítimos de clientes victimizados y minimizar daño colateral a relaciones familiares, cuando fuera posible a través de negociaciones privadas, en lugar de litigación pública devastadora que inevitablemente causaría publicidad no deseada sobre aspectos íntimos de historias familiares, preferable mantener confidenciales, lejos de escrutinio judicial detallado,
y atención mediática sensacionalista. Durante las siguientes 2 horas, relatamos exhaustivamente la secuencia entera de eventos desde mi descubrimiento accidental de estados de cuenta bancarios en la oficina preservada de papá hasta la revelación subsecuente de Patricia sobre transferencias sospechosas adicionales. Desde su propia herencia, confirmando que los crímenes de Vera eran mucho más extensos que inicialmente descubierto, abarcando malversaciones sistemáticas contra ambas hijas, simultáneamente ejecutadas a través de un esquema fraudulento, coordinado totalizando aproximadamente $300,000 desviados durante 36 meses consecutivos, siempre el día 15 de cada mes, revelando disciplina impresionante y planificación meticulosa incompatible con impulsos momentáneos o errores aislados de juicio. El Dr. Méndez examinó meticulosamente los estados de cuenta bancarios y la carta manuscrita de papá, haciendo notas detalladas mientras ocasionalmente interrumpía nuestra narrativa para hacer preguntas técnicas específicas sobre la cronología de eventos y especialmente sobre cualquier comunicación que hubiéramos tenido con Vera desde descubrir las malversaciones, siendo crítico según él, que no confrontáramos a la perpetradora prematuramente antes de establecer una estrategia legal comprensiva, protegiendo nuestros intereses contra potenciales contraataques basados en narrativas fabricadas sobre supuestas autorizaciones verbales otorgadas o falsamente alegada participación consciente a través de distorsiones deliberadas de conversaciones casuales, maliciosamente reinterpretadas por la defensa, tratando de transformar víctimas en cómplices voluntarias. El análisis del Dr. Méndez sobre la documentación presentada fue simultáneamente reconfortante y preocupante. Reconfortante, porque confirmó que la evidencia constituía una base extremadamente sólida para un proceso legal exitoso, buscando restitución completa de montos ilegalmente desviados, más compensación adicional por daños morales causados a través de traición de confianza familiar. Pero preocupante porque advirtió que casos involucrando fraude familiar frecuentemente evolucionaban en confrontaciones legales prolongadas y emocionalmente devastadoras, donde perpetradores implementaban estrategias defensivas agresivas, incluyendo contra acusaciones fabricadas tratando de desacreditar víctimas a través de alegaciones distorsionadas sobre supuesta participación consciente en esquemas fraudulentos colaborativamente planificados. El Dr. Méndez recomendó un curso de acción de 3 etapas, comenzando con registro inmediato de un reporte policial detallado en una comisaría especializada, oficialmente estableciendo nuestro estatus como víctimas de fraude familiar en lugar de participantes voluntarias, seguido por notificación extrajudicial formal enviada a Vera a través de abogado demandando restitución completa de montos desviados dentro de un plazo específico antes de que iniciáramos procesos judiciales formales. Y finalmente, si ella rehusaba cooperar voluntariamente, procederíamos con acción civil comprensiva, buscando no solo recuperación de los $300,000 malversados, sino también compensación sustancial por daños morales causados a través de años de manipulación psicológica y traición sistemática de confianza familiar. La perspectiva de confrontar a Vera a través de notificación extrajudicial formal era aterradora, considerando que definitivamente transformaría conflicto familiar privado en disputa legal formalmente documentada, oficialmente estableciendo posiciones adversarias irreconciliables entre madre e hijas, caracterizadas por acusaciones criminales explícitas, en lugar de posibilidad remota de resolver el asunto a través de conversaciones privadas preservando algún vestigio de relación familiar. Aunque esta alternativa parecía cada vez más irrealista considerando la magnitud de malversaciones y especialmente la sofisticación demostrada por Vera en construir narrativas defensivas preventivas, anticipando descubrimientos futuros sobre crímenes financieros sistemáticamente perpetrados durante 3 años enteros. Siguiendo la orientación del Dr. Méndez, Patricia y yo aparecimos juntas en la comisaría especializada en crímenes financieros esa misma tarde de lunes para registrar un reporte policial detallado relatando malversaciones totalizando $300,000 sistemáticamente desviados de nuestras herencias durante 36 meses consecutivos. Por nuestra propia madre explotando confianza familiar como vulnerabilidad psicológica para ejecutar un esquema fraudulento coordinado que continuó intensificándose durante 6 meses después de la muerte de papá, eliminando al único testigo capaz de corroborar la extensión completa de desviaciones financieras, y especialmente la única autoridad parental que Vera aparentemente respetaba suficientemente para potencialmente cesar actividades criminales, si él permanecía vivo supervisando manejo adecuado de herencias designadas.
El detective responsable de registrar el reporte policial era un hombre experimentado que demostró profesionalismo compasivo al procesar nuestras declaraciones, obviamente entendiendo la extrema sensibilidad emocional involucrada en formalmente denunciar crímenes perpetrados por la propia madre contra hijas, confiando ingenuamente en presunta integridad materna como fundamento incuestionable de relaciones familiares. Pero también advirtió firmemente que casos de fraude familiar frecuentemente involucraban contraacusaciones fabricadas por perpetradores tratando de desacreditar víctimas a través de alegaciones distorsionadas sobre participación consciente en esquemas colaborativos, siendo absolutamente crítico que mantuviéramos documentación meticulosa sobre toda comunicación futura con Vera para protegernos defensivamente contra potenciales manipulaciones de narrativas presentadas subsecuentemente. Aproximadamente una semana después de que registramos el reporte policial, el Dr. Méndez envió una notificación extrajudicial formal a Vera a través de carta registrada, con acuse de recibo demandando restitución completa de $300,000 ilegalmente desviados de nuestras herencias más intereses acumulados, calculados desde la fecha de cada transferencia fraudulenta, totalizando aproximadamente $400,000 considerando el periodo transcurrido, otorgando un plazo de 15 días hábiles para respuesta formal antes de que iniciáramos proceso judicial comprensivo, buscando no solo recuperación de montos malversados, sino también compensación sustancial por daños morales causados. A través de años de manipulación psicológica y traición sistemática de confianza familiar, deliberadamente ejecutada durante un periodo cuando deberíamos haber estado colectivamente procesando duelo por la pérdida de papá, en lugar de descubrir crímenes financieros secretamente perpetrados. La reacción de Vera a la notificación extrajudicial fue exactamente tan manipuladora y defensiva como el doctor Méndez había predicho basado en experiencia profesional con casos similares de fraude familiar. Ella inmediatamente contrató su propio abogado, quien respondió a través de carta formal, alegando que transferencias bancarias habían sido explícitamente autorizadas por papá antes de su muerte, para cubrir gastos de emergencia relacionados con renovaciones residenciales, y especialmente que tanto Patricia como yo habíamos sido verbalmente informadas sobre uso temporal de recursos durante conversaciones casuales, nunca adecuadamente documentadas, según una versión completamente fabricada frontalmente contradictoria a la carta manuscrita de papá específicamente, documentando confrontación sobre malversaciones y la admisión fría de Vera sobre haber tomado dinero porque creía que merecía compensación adicional. La respuesta fabricada de Vera a través de su abogado confirmó las predicciones del doctor Méndez sobre estrategias defensivas basadas en narrativas distorsionadas, tratando de transformar malversaciones criminales en transacciones legítimamente autorizadas, y especialmente tratando de falsamente implicarnos a Patricia y a mí como teniendo conocimiento consciente sobre transferencias, caracterizándonos como participantes voluntarias en lugar de víctimas descubriendo crímenes solo recientemente, a través de hallazgo accidental de estados de cuenta bancarios, preservados por papá, como evidencia de transgresiones que descubrió tardíamente, sin conseguir tiempo suficiente para corregir la situación antes de morir inesperadamente, eliminando al único testigo capaz de definitivamente refutar alegaciones fabricadas presentadas defensivamente por una perpetradora enfrentando consecuencias legales serias. Siguiendo la orientación del Dr. Méndez, inmediatamente procedimos con acción judicial comprensiva contra Vera, buscando restitución completa de $400,000, incluyendo intereses acumulados más compensación adicional de $200,000 por daños morales causados a través de años de manipulación psicológica y traición sistemática de confianza familiar, totalizando una demanda de $600,000 a ser pagados compulsoriamente a través de decisión judicial si Vera continuaba rehusando voluntariamente restituir montos malversados durante 36 meses de actividad criminal metódicamente planificada, ejecutada paralela al mantenimiento de fachadas públicas, elaboradas como madre devota, cuando la realidad subyacente revelaba disposición calculada a dañar financieramente a sus propias hijas, explotando confianza presunta como vulnerabilidad fácilmente manipulable. Los siguientes 18 meses fueron un periodo emocionalmente agotador de procesos judiciales, caracterizados por audiencias frecuentes, donde abogados presentaban argumentos técnicos sobre interpretaciones legales apropiadas de evidencia documental, incluyendo estados de cuenta bancarios irrefutables, y especialmente la carta manuscrita devastadora de papá, que constituía testimonio póstumo, completamente refutando narrativas fabricadas por Vera sobre supuestas
autorizaciones verbales otorgadas para transferencias temporales, que serían subsecuentemente restituidas según una versión defensiva frontalmente contradictoria, a su admisión durante confrontación con papá sobre haber tomado dinero porque creía que merecía compensación adicional por sacrificios maritales no adecuadamente reconocidos durante un matrimonio de 42 años. Durante el proceso judicial, Vera intentó implementar una estrategia adicional de victimización a través de alegaciones fabricadas sobre experimentar deterioro cognitivo relacionado con envejecimiento que comprometía juicio durante el periodo cuando transferencias fueron realizadas, solicitando evaluación psiquiátrica que supuestamente demostraría capacidad disminuida para entender completamente implicaciones morales o legales de sus acciones, pero esta táctica defensiva fue completamente refutada a través de testimonios de testigos, incluyendo Roberto, tío paterno y contador jubilado, quien confirmó haber interactuado profesionalmente con Vera durante el mismo periodo, atestiguando que demostraba capacidades cognitivas completamente intactas cuando discutía asuntos financieros complejos relacionados con manejo de inversiones personales, revelando sofisticación incompatible con alegaciones de deterioro mental. El testimonio de Roberto fue particularmente devastador para la defensa de Vera, porque reveló información adicionalmente perturbadora que no conocíamos previamente. Aproximadamente 2 años antes de la muerte de papá, Vera había consultado confidencialmente con él sobre estrategias para minimizar impuestos sobre herencias a través de distribución temprana de recursos mediante múltiples cuentas bancarias controladas por diferentes miembros familiares. Roberto había ingenuamente proporcionado orientación técnica, presumiendo que ella estaba legítimamente planeando transferencias futuras autorizadas por papá, pero retrospectivamente esa consulta claramente se revelaba como investigación preparatoria para el esquema fraudulento que estaba comenzando a sistemáticamente planificar, demostrando premeditación sustancial incompatible con impulsos momentáneos o deterioro cognitivo defensivamente alegado. Después de 18 meses de litigación prolongada, el juez responsable del caso emitió una decisión final extremadamente favorable a nuestras demandas, determinando que Vera debe restituir completamente $400,000, incluyendo intereses acumulados más compensación de $150,000 por daños morales, totalizando $550,000 a ser pagados compulsoriamente a través de ejecución judicial de activos si no cumplía voluntariamente dentro del plazo estipulado. Una decisión fundamentalmente basada en la carta manuscrita irrefutable de papá, documentando confrontación sobre malversaciones, y especialmente en el patrón sistemático de transferencias consistentemente realizadas durante 36 meses, inequívocamente demostrando premeditación y planificación meticulosa, incompatible con alegaciones defensivas sobre autorizaciones verbales o deterioro cognitivo, comprometiendo juicio durante el periodo relevante. La victoria judicial fue simultáneamente reconfortante al oficialmente validar nuestra posición como víctimas de fraude familiar, en lugar de participantes voluntarias, según narrativas defensivamente fabricadas. Pero también profundamente melancólica, porque definitivamente confirmó la destrucción irreversible de cualquier vestigio restante de relación materna basada en confianza genuina, permanentemente transformada en una dinámica adversaria caracterizada por decisión judicial formal, determinando que nuestra propia madre debe compulsoriamente pagar compensación sustancial por crímenes financieros sistemáticamente perpetrados contra hijas durante años de actividad fraudulenta, metódicamente planificada, ejecutada paralela al mantenimiento de fachadas elaboradas de devoción materna, cuando la realidad subyacente revelaba disposición calculada a dañar descendientes, explotando confianza familiar. Vera reluctantemente cumplió con la determinación judicial a través de transferencia bancaria de los $550,000 dentro del plazo estipulado, evitando ejecución compulsoria de activos, que inevitablemente causaría publicidad adicional no deseada sobre un caso ya sensible, pero nunca admitió culpabilidad ni expresó remordimiento genuino sobre malversaciones sistemáticamente perpetradas, manteniendo hasta el final una postura defensiva de victimización, alegando que había sido injustamente perseguida por hijas ingratas, no apreciando adecuadamente sacrificios maritales realizados durante décadas, soportando negligencia emocional de papá, según una narrativa distorsionada que aparentemente internalizó tan profundamente que logró genuinamente convencerse de la verdad de sus propias fabricaciones psicológicas. Han pasado 3 años desde esa mañana devastadora cuando descubrí estados de cuenta incriminatorios en la oficina preservada de papá
Y durante este periodo, el procesamiento emocional de traición materna y especialmente la litigación judicial prolongada fueron experiencias transformadoras que fundamentalmente modificaron mi comprensión sobre complejidades de relaciones familiares y especialmente sobre cómo personas aparentemente normales logran racionalizar comportamientos profundamente antiéticos a través de construcción de narrativas distorsionadas que transforman víctimas en villanos y perpetradores en mártires merecedores de compensación por supuestos sacrificios heroicos. Patricia y yo gradualmente reconstruimos nuestra relación fraternal fortalecida por experiencia compartida de victimización y especialmente por el proceso colaborativo de buscar justicia legal. En cuanto a Vera, actualmente mantenemos distancia respetuosa sin comunicación regular más allá de interacciones mínimas obligatorias, durante ocasiones familiares inevitables, como cumpleaños de sobrinos, donde preservamos apariencias de civilidad superficial, sin nunca reconstruir confianza genuina irreversiblemente destruida, a través de años de malversaciones sistemáticas, y especialmente a través de su rechazo persistente a asumir responsabilidad o expresar remordimiento auténtico sobre crímenes financieros deliberadamente perpetrados contra sus propias hijas, explotando confianza materna presunta como vulnerabilidad psicológica fácilmente manipulable, para ejecutar un esquema fraudulento coordinado durante 36 meses de actividad criminal metódicamente planificada. La lección más importante que aprendí a través de esa experiencia devastadora es que confianza familiar no debe ser automáticamente presunta basada meramente en lazos de sangre, sino más bien continuamente construida a través de comportamientos consistentes demostrando integridad genuina, y especialmente que vigilancia apropiada sobre asuntos financieros compartidos constituye responsabilidad prudente en lugar de desconfianza ofensiva, porque incluso personas biológicamente cercanas pueden sucumbir a tentaciones cuando surgen oportunidades que son explotables sin consecuencias legales inmediatas, presumiendo ingenuidad de víctimas potenciales, confiando ciegamente en relaciones familiares supuestamente fundadas en amor incondicional, cuando la realidad subyacente puede revelar dinámicas mucho más complejas y perturbadoras. ¿Disfrutaste la historia de Carolina? Entonces suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde dónde estás viendo. Y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic allí y te estaré esperando.